Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Aquí se debate en este primer día del mes de febrero. Ya queda cada vez menos para las elecciones donde se van a elegir a los constituyentes. Queremos conocerlos y para eso dentro de los próximos minutos vamos a debatir. Ustedes ya lo están viendo en pantalla. Rafael Harvey Valdés del Distrito 10. El partido es independiente, pero va por el cupo de la Federación Regionalista Verde Social. Si nos puedes hacer un saludo, Rafael, para que te veamos. Ahí está, perfecto. Hola, Matilde. De la lista Apruebo con Dignidad. Luego saludamos a la única dama o la única señora, la única mujer de este panel, María Teresa Calvis Áviles del Distrito 27, allá en el sur, en Aysén, del partido UDI y de la lista Vamos por Chile. Y finalmente, ahí lo vemos en el costado derecho, a Rodolfo Seguel Molina, representa el Distrito 13, es demócrata cristiano, lista del Apruebo. A todos bienvenidos, gracias por estar aquí. Y tenemos, bueno, un ex capitán de ejército, tenemos a una persona que como ahí la vemos como María Teresa, está por el regionalismo, y también tenemos a un histórico líder sindical. Fue parlamentario, pero es más conocido y tal vez va a quedar escrito en el libro de historia como líder sindical de nuestro país. A cada uno les quiero preguntar, y muy rápidamente, ¿por qué quieren ser candidatos? ¿Por qué quieren ser constituyentes? Y parto por Rodolfo Seguel. Buenas tardes, gusto saludarte y gusto saludar a los colegas que están en el programa junto a mí. Bueno, yo quiero ser constituyente por una trayectoria de trabajo en el mundo sindical. He trabajado durante 40 años al servicio de los trabajadores chilenos, de los sindicatos, de sus organizaciones, y lo que no hemos podido hacer es afirmar y resguardar y consolidar los derechos laborales en negociaciones colectivas. Creo que es fundamental que los derechos de los trabajadores queden consolidados en la Constitución Política de la República. Perfecto. Y yo creo que va a ser una pelea muy grande. Muy bien. María Teresa, ¿por qué quieres ser constituyente? A ver, por muchas cosas, aparte tiene que alcanzar el tiempo en un minuto. Primero, porque Dios ha provisto que sea mujer, soy mujer, un trabajo gremial que es reconocido, que lo he llevado de mucho tiempo, social y comunitario por años. Mi origen es totalmente sencillo y conocido por lo demás en mi región, y vivo en estricto rigor como viven todos los chilenos, con sus preocupaciones y todas las cosas. Soy profesional, tengo un oficio en este minuto, sí, por opción, comunicadora social, y hija del rigor, con triunfos, con derrotas y con penas también, pero con muchas alegrías. Por eso también quiero ser representante de todas las personas que viven en estos sectores que son las regiones que o están bien al norte o están bien al sur. Por eso quiero hoy día estar en la constituyente. Muy bien, bienvenida. Rafael Harvey, ¿por qué quieres ser constituyente? Bueno, Matilde, primero saludar a Rodrigo, María Teresa también, y a ti. Y bueno, porque miles de personas la verdad es que me lo han pedido, compañeras y compañeros también, porque creen que han empatizado con mi historia de haber denunciado corrupción, altos mandos, de haberse atrevido a enfrentar al poder y a algunos poderosos. Entonces, desde que empatizan con eso y con los costos personales que he tenido, como haber querido ser encarcelado por denunciar la corrupción, bueno, empatizan con eso, y también para llevar a la Constitución lo que quiere la ciudadanía, el 80% de la ciudadanía. Vamos a preguntarles qué es lo más importante para ustedes que cambiarían de la Constitución, entendiendo que se va a cambiar completa, pero que para ustedes es fundamental que cambie, que no sea lo mismo que tenemos hasta ahora. Rodolfo Seguel. Bueno, yo vengo hace muchos años hablando de una Constitución solidaria. Solidaridad es como debería llamarse la Constitución Política de la República, donde el Estado sea solidariamente responsable de todo lo que le ocurre a los chilenos y a todas las personas que viven bajo el territorio nacional. Solidaridad en salud, solidaridad en vivienda, solidaridad en el agua, solidaridad en la electricidad, en todos los bienes que son
los que tiene que prestar el Estado al pueblo chileno. Sin solidaridad, obviamente que es muy difícil que una Constitución refleje el 80% que votamos, porque ella se realice ahora en el mes de abril. ¿Esto significa fin del Estado subsidiario? ¿Estás de acuerdo, Rafael? No, la verdad es que el Estado subsidiario, la verdad es que nos ha llevado a esto. Tiene que ser un Estado garante de los derechos que ya nos ha dicho la población del 80% de la población ya nos dijo: queremos mejor salud, educación, pensiones, y para eso el Estado tiene que destinar los recursos que yo creo que están, tengo la certeza de eso, tiene que destinarlo a ese efecto. Entonces, un Estado garante de derechos, sí. y también maldito de cambiar el hiperpresidencialismo. Que vamos a seguir conversando. Vamos a hablar del Estado social. María Teresa, ¿cómo tiene que ser este Estado? ¿El Estado subsidiario es suficiente? No, de hecho ha demostrado en estos últimos 30, 40 años que es insuficiente. Esta transversalidad de pensamiento que tenemos todos los chilenos, con conocimiento, sin conocimiento de la teoría política, nos hace ver que en la práctica esto ha sido insuficiente y ha sido la causa fundamental de esta revelación que tiene la comunidad, incluyéndonos nosotros de una u otra manera con nuestra mirada para cambiar esto. Por algo estamos en esta situación. Lo que sí, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho mis dos compañeros en este minuto, pero es algo súper importante. La descentralización tiene que ser la herramienta fundamental en este país, porque no es posible que en un tiempo de pandemia como en la que estamos atravesando, se tome una decisión presidencialista, nada que decir, ¿no? Y se tomen decisiones sin consultar. Y esas situaciones llevan, por ejemplo, que se cambian, un ejemplo práctico, se cambia el pago de situaciones por los contratistas, por ejemplo, que son gentes particulares, lo paga el Tesorería de la República, cuando eso ni siquiera fue consultado ni nada. Esa es una muestra, un lunar de todas las decisiones que se toman a nivel central y a nivel ejecutivo. Me gustaría, claro, ver con los tres que en este punto del Estado, del rol del Estado, los tres están de acuerdo, siendo una representante de la UDI, donde la UDI tradicionalmente a lo que apuesta es un Estado cada vez más pequeño. ¿Por qué se da esa situación? ¿Es porque lo cruza la distancia, esa necesidad de descentralizarlo todo? ¿Por qué, María Teresa, le parece que este rol del Estado ya no da para más? Contraviniendo un poco lo que dice la UDI, por eso. Es más que de derecha a izquierda, es más que centro, es más que ser chileno. Es vivir donde te toca vivir. Territorialmente nosotros no nos sirve que aprieten un botón y nos vayamos uno a cuarentena, por ejemplo, autoridad sanitaria. Mire, yo cuestiono todo en realidad. Yo pertenezco al 21% de la UDI, cuando se hizo un estudio hace años atrás, que querían cambios constitucionales. Yo creo que nada es más perjudicial para un territorio, para un país o para el mundo, que las cosas no vayan a cambiar. Hoy día hay otras generaciones, hay juventudes, hay otro tipo de situaciones, hay mucho paño que cortar. Y si nosotros nos ponemos un traje que le quede solamente a la colectividad política que nosotros representamos, estamos mal. Ahora, entonces, claro, yo estoy porque me han dejado ser. Me respetan, yo creo que respetan a todos la identidad de cada uno. ¿Y cómo debiera traducirse esta descentralización? ¿Cómo debiera materializarse? Porque ahora vamos a tener gobernadores, pero los gobernadores no van a tener tantas atribuciones. ¿Qué debiera quedar en la Constitución garantizado para que efectivamente cada lugar pueda tomar sus propias decisiones? ¿Con quién vamos? Con Rafael. Rafael, ¿qué te parece a ti? Matilde, claro, yo vengo escuchando hace muchos años, desde que está en servicio y no podía participar en política, sobre la descentralización. Yo creo que ya realmente hay que regularla, hay que dar mayores atribuciones no solo a los gobernadores, a los alcaldes, y para que haya una real descentralización hay que otorgarle los recursos. Lamentablemente todo nos lleva a los recursos monetarios. Esa es la capacidad de acción que pueden tener las autoridades hoy en día. Así que otorgarles mayores recursos para que sí puedan resolver sus propias cuestiones, no solo esa división territorial tan
tan extraña que se hizo durante la dictadura y que también nos ha llevado a cuestionar una y otra vez esta mala distribución, no solo el territorio, sino los recursos. Ahora, ¿cómo debiera seguir, Rodolfo, para conseguir esta descentralización? ¿Chile debe seguir siendo, por ejemplo, un Estado unitario? ¿Debe cambiar a un Estado regional con autonomía local a través de gobiernos y parlamentos en cada región? ¿Cómo se tiene que dar esta autonomía? ¿Cómo lo ven? No, yo estuve algunos años en el Congreso Nacional y la realidad de la política diaria es distinta a la realidad de la política que se habla o que se hace un discurso o se plantea para conseguir la votación necesaria para llegar a un cargo. Estando en el Congreso, o en este caso estando en la Constituyente, va a ser extremadamente difícil y larga la discusión. No te olvides que para eso se requieren los 2/3. Y yo veo muy difícil con la división política que se presentaron en las listas de que se logren los 2/3 algunos de los dos grupos. Por lo tanto, va a haber que negociar todo, absolutamente todo. Yo creo que es fundamental que los acuerdos políticos en el Congreso se puedan llevar a leyes y que esas leyes puedan otorgarles poderes a los futuros gobernadores y poderes mayores a los municipios y a los consejos regionales, que no los tienen. Yo fui consejero regional también. Y sé cómo se trabaja y sé lo que desarrollan las actividades los consejos regionales y el intendente de hoy día, gobernador de mañana. No tienen ni un poder, nada de poder. Y eso en la nueva Constitución tenemos que llegar a un acuerdo. Lamentablemente va a haber que llegar a un acuerdo con 2/3. Bueno, esa es parte de las reglas del juego. Tenemos que hacer una pausa, Rafael, Rodolfo, María Teresa, pero al regreso quiero que sigamos conversando sobre el rol que debieran tener las Fuerzas Armadas en una nueva Constitución. Así que les dejo planteada la pregunta y ya regresamos. Y ya estamos de regreso en Aquí se debate, conociendo los candidatos a constituyente. Tenemos candidatos del Distrito 27, Aysén, del codiciado Distrito 10, ahí en Providencia, Ñuñoa, y también del Distrito 13, que es un distrito tremendamente grande, con el Bosque, la Cisterna, Lo Espejo, entre varias comunas más. Les habíamos dejado planteada una pregunta. ¿Cuál es el rol que constitucionalmente deben tener las Fuerzas Armadas? Ahora que hemos debatido, por ejemplo, si deben tener un rol dentro de mantención del orden público, si deben tener un rol en la Araucanía. Rafael, claramente comienzo contigo. Bueno, Matilde, en ese contexto primero está decir que hoy día están en el capítulo 11 de la Constitución y del artículo 101 en adelante, dice que principalmente que están para la defensa de la patria y son esenciales para la seguridad nacional. Eso hay que definirlo de mejor forma, o empezar a definir los detalles. Aquí, aparte de las preguntas que haces tú, nadie quiere volver a ver hechos de corrupción, ni abusos, ni impunidad, como algunos tenemos en la retina. Entonces, queremos una Fuerza Armada cercana a la ciudadanía y no solo a algunos sectores. Para eso, cambios de nivel constitucional tienen que ser, Matilde, la eliminación de la justicia militar, que es un pilar fundamental de la corrupción, la impunidad y la injusticia. El concepto de seguridad nacional. ¿Me podrás creer, Matilde, que no existe en ninguna legislación hoy día en Chile la definición de seguridad nacional? No obstante, se nombra decenas de veces en la Constitución la seguridad nacional. Y no está definida. Claro, las Fuerzas Armadas están para defender la seguridad nacional. No sabemos qué es. Exactamente. No está definida en ninguna parte de nuestra legislación, en ninguna ley, ni en la Constitución tampoco. Por ende, cada autoridad puede hacer de ella, de su concepto, a conveniencia y no entregar correos, no entregar información, como pasa muchas veces. Pero el concepto más importante, Matilde, para dejar en la Constitución sobre las Fuerzas Armadas y que con eso nos vamos a evitar hechos de corrupción y abusos es el concepto de la obediencia reflexiva, que no significa un desorden o que las tropas anden por su lado, sino que no cumplir las órdenes que parece algo muy obvio, pero no es así. En la práctica no pasa eso. La obediencia reflexiva es no cumplir las órdenes que puedan incurrir en un delito o en un mal superior. Así que ese es uno de los principales. Muy bien, obediencia reflexiva. María Teresa, ¿cómo se ve desde Aysén la labor de las Fuerzas Armadas y cómo debiera quedar esa labor refrendada en la Constitución?
A ver, primero que todo, creo, sin eludir la pregunta, que es una distracción solamente enfocarse en una de las organizaciones fundamentales de nuestra patria. Creo que hay muchas organizaciones que hoy día, en esta época, han caído en hechos que son de corrupción y que solamente se apuntan a algunos. Y creo que en eso no estoy de acuerdo. Creo que debería ser más holístico, debería ser más abarcador todas las instituciones que se han visto envueltas en este tipo de situaciones. Claro, volviendo a la pregunta, sí. Claro, volviendo a la pregunta, creo que aquí, desde la región de Aysén, la soberanía, todo lo que tiene que ver con el orden territorial en cuanto a frontera, en cuanto a ser soberanía, la tienen los militares, ¿ya? Y yo creo que aquí hay bajo mi percepción, un respeto a todo lo que se hace, porque se hace, en la experiencia que yo tengo, se hace de acuerdo a lo que corresponde. Ahora, ha salido en noticias nacionales, las cutufas y un montón de situaciones que no tan solo afectan a los militares, aquí afectan a gente de salud, afectan a los políticos, afectan a los hijos de presidentas y de presidentes. Aquí no se escapa nadie, así que el que tire la primera piedra tiene que saber que María, cuidado con el exactamente, que puede ser dividido. En el tema de la corrupción, y es por eso que hemos llegado al descrédito de prácticamente todas las instituciones, prácticamente ninguna se salva, pero estábamos viendo el rol de las Fuerzas Armadas separada de lo que es la corrupción. Rodolfo, ¿estás de acuerdo con lo que se ha dicho? Sí. Se tocó en uno de los panelistas, por eso te digo... Después vamos a hablar de corrupción. Rodolfo, ¿estás de acuerdo con el rol que se le está dando a las Fuerzas Armadas en la Constitución y debería cambiarse algo? Mira, yo creo que fundamentalmente las Fuerzas Armadas tienen que cumplir lo que dice, obedientes y no deliberantes. Yo le agregaría no ser ladrones, sinvergüenzas, corruptos como lo han sido hasta ahora. Durante muchos años vienen robándole al país. Los generales, sobre todo las planas mayores del ejército y de todas las Fuerzas Armadas, han robado como han querido y se han reído del país. Un ministro del Interior llegó a decir que Carabineros, en este caso específico, Carabineros se mandaba solo. A ese nivel han llegado las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Son corruptos y eso hay que solucionarlo. ¿Cómo? Yo creo que efectivamente debe crearse un organismo, aparte de las Fuerzas Armadas, que los fiscalice, que los ordene y que informe al presidente de la República y al Parlamento sobre la situación en que se encuentran las Fuerzas Armadas. Y todo lo que sea, los recursos reservados de las Fuerzas Armadas, debe tener un conocimiento pleno el Congreso Nacional, cómo se gastan esos recursos, en qué se gastan, por ejemplo, en los zapatos, los uniformes, las compras de armamento, viajes, todo lo que ellos dicen que son reservados, debe saberse absolutamente, y todo lo que es secreto debe saberse para el Congreso Nacional. Yo no digo que se dé a todo el país, pero sí digo que el Congreso Nacional y el Presidente de la República y el Ministro del Interior deben saber todo lo que ocurre en las Fuerzas Armadas. Las de hoy día siguen siendo Fuerzas Armadas corruptas, generalatos corruptos que hay que cambiar y hay que limpiar esas organizaciones nacionales que están al servicio del país, para cuidar el país, para cuidar la nación de lo que puedan ser los conflictos internacionales. Pero también deben prestar ayuda y ser solidarias cuando hay emergencias, como por ejemplo lo que ha pasado en estos días, especialmente acá en Santiago y toda la zona centro-sur del país, con este clima tan adverso que hemos tenido. Lo vivimos con el incendio, lo hemos vivido con los terremotos. Y las Fuerzas Armadas tienen que prestar ayuda y ser solidarias con el país. Ellos reciben y se les pagan con los recursos de todos los chilenos. Tienen jubilaciones millonarias. Y sin embargo, ahí están echadas como gallinas en sus huevos. Yo creo que deben rendir de otra forma al país, y la constituyente tiene la obligación de hincar el diente fuertemente en el comportamiento de las Fuerzas Armadas chilenas. Muy bien, nos queda exactamente un minuto y tengo una pregunta rápida para todos. ¿Cómo debiera ser el sistema de gobierno? ¿Tenemos que seguir con este presidencialismo? ¿Se le tiene que dar más poder al Congreso? ¿Un sistema semipresidencial? ¿Cómo lo ven, Rafael? Bueno, yo creo que el hiperpresidencialismo tiene que ser aún más atenuado. Tiene que haber de todas formas
que la constituyente defina un parlamento unicameral para empezar a hacer más expeditas las leyes. No sirven. El Senado realmente no tiene una función que sea práctica. Y también el Poder Legislativo no tiene ninguna posibilidad de control también en la práctica. El Senado también no lo controla nadie, no están afectos a la ley de transparencia, la ley del lobby apenas se puede pedir también para controlarlo. Entonces hay demasiadas falencias hasta ahora. Y lo último, Matilde, sobre lo que decían, es muy distinta la corrupción en organismos civiles que militares, porque los militares tienen el monopolio de las armas y juran dar la vida por sus compatriotas, lo que no hace ningún otro organismo. Por ende, no es comparable la corrupción castrense con otra. Muy bien. María Teresa, volviendo al tema del sistema político, ¿tenemos que mantener este presidencialismo, un semipresidencialismo o un sistema parlamentario? ¿Qué sería mejor para Chile? A ver, bajo la opinión de lo que yo entiendo por constituyente, es súper importante recabar la información de lo que nos van a dar la gente que quiere que los representemos. Eso es lo primero. Segundo, semipresidencial, como en Europa, que hay un primer ministro, y de hecho se hace con un mayor control de todo, como han dicho los panelistas ahí, de que el control se ejerce en todas las instituciones, independiente de quién la lleve, sea, como dijo recién Rodolfo, ¿no? O Rafael Rodolfo. Tanto civiles como militares. Aquí lo que se llama corrupción es corrupción para todo el mundo, no es que sea diferente. Para mí, quien obra mal, quien no hace la pega como tiene que hacerla, independiente de qué cosa lleve puesta, no sirve. Aquí todos estamos cansados de que la gente se justifique y diga que el dedo está en la vereda del frente, cuando sabemos que también la corrupción está por nuestro lado. Rodolfo, bueno, claramente habrá que ponerle mucho énfasis al tema de la transparencia en las instituciones y terminar con la corrupción, pero vamos rápidamente a esta pregunta, que si no se nos va a ir el tiempo. ¿El sistema presidencial que tenemos, semipresidencial o parlamentario? No, yo soy claramente definido el sistema presidencial. Y más aún, creo que debe ser con reelección, que tenga la posibilidad de reelección para hacer un mejor trabajo. Segundo, yo le quitaría atribuciones sobre las urgencias legislativas. Creo que eso es una arma muy poderosa que maneja el Ejecutivo y debería entregársele mayor posibilidad al Legislativo de tener las urgencias legales. En esa materia podría haber un contrapeso, cómo se legisla para que el país tenga beneficios según el Congreso Nacional. Y tercero, unicameral, absolutamente unicameral. No critico ni al Senado ni a la Cámara de Diputados. Perfecto. Yo creo que tenemos muchos legisladores y con una sola Cámara de 150 o 200 legisladores bastaría y sobraría. 6 de la tarde con 30 minutos, se nos acabó el tiempo, pero les quiero agradecer a cada uno, Rafael Harvey, María Teresa Calvis, Rodolfo Seguiel, por haber participado en este debate camino a la constituyente. Ahí están 3 candidatos que van a estar representando sus distintos distritos el próximo 11 de abril. A cada uno, muchísimas gracias y que tengan muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Matilde. Gracias. Adiós. Chao, chao. Y nosotros llegamos al final de este capítulo de Aquí se debate. Siga en la sintonía de CNN Chile.